Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Los saludo de nueva cuenta la doctora María Catalina y es un placer en esta ocasión poder disertar nuestra segunda cápsula informativa, en donde abordaremos de manera específica la persona. Y cuando hablamos de la persona, debemos conocer primeramente cuál es su concepto jurídico, la clasificación jurídica de la persona, los atributos de la persona física, y demás, ¿no? Que son importantes para que nosotros podamos identificarla al hablar propiamente de la persona como persona física o como persona moral o colectiva. Cuando hablamos específicamente de la persona, vemos que persona implica un grado importante de complejidad en virtud de diferentes acepciones que ésta puede conllevar, que van desde la forma de poder contemplarla desde el punto de vista jurídico, desde una concepción filosófica, desde una concepción sociológica, desde una concepción psicológica y demás. Cuando hablamos primeramente dentro del ámbito que nos ocupa, que es la persona desde el punto de vista jurídico, vemos que la doctrina ha definido a la persona como un sujeto de derechos, pero también un sujeto de obligaciones. Esto es que en el orden jurídico confiere la capacidad para que le puedan ser imputadas todas aquellas consecuencias emanadas de sus actos, ¿verdad? En ese mismo sentido, vemos pues que es todo aquel o todo aquello que esté capaz de ser titular o todo ente capaz de ser titular de derechos y luego entonces de obligaciones. Desde este punto de vista, vemos que la definición de persona no se refiere a ningún ser real, sino que corresponde a la elaboración jurídica que en un principio puede aplicarse a cualquier clase de ser, ya sea específicamente identificando al conjunto de individuos, por eso se dice que puede ser a la conjunción de personas o en ese mismo sentido a una persona, ¿no? Desde su conjunción o también desde su abstracción. También cuando nosotros hablamos propiamente del alcance de la definición de personas, vemos que es necesario tomar en cuenta la palabra persona. Cuando hablamos de la palabra persona, ya empezamos a identificar a el individuo capaz de llevar a cabo una connotación. ¿Y por qué nos dice que la persona es este ente susceptible de derechos y obligaciones? Porque, porque si nosotros vemos al individuo de manera conjunta, el individuo toma decisiones para poder asociarse con más personas, ¿no? Entonces ahí también está manifestando una voluntad para unirse, ¿no? Y aquí nos dice nuestra propia constitución que se tiene libertad de asociación y reunión, entre otras. Entonces aquí identificamos al individuo que tiene ese derecho para poder tomar una decisión en conjunto, pero también a las decisiones que de manera particular va a conllevar sus actos. Por eso también estamos hablando del individuo como tal o como persona o desde su percepción individual. Existen diferentes tipos de teorías jurídicas que emanan propiamente de la personalidad del individuo y dentro de ellas se pueden agrupar tres que son las teorías de la ficción, las teorías realistas y la teoría puramente jurídica, ¿no? Entre ellas destacan propiamente el autor Francesco Ferrara y Hans Kelsen. Cuando hablamos primeramente dentro de la teoría de la ficción, nos dice que debido a las razones de índole biológicas, filosóficas y también religiosas, implica el término de persona que se identifica como el ser humano, aun cuando históricamente se reconoce la existencia de las personas morales o colectivas. Esto nos dice que emana de la creación propia del derecho para poder llevar a las decisiones prácticas. La doctrina o la teoría también jurídica llama a la ficción porque pretende explicar la naturaleza de la personalidad colectiva a partir de un supuesto de una unidad, es decir, de que la persona única es una persona real, es un hombre, ¿no? Hombre o mujer, ¿verdad? Por ser la única susceptible de querer, de tener una voluntad, de ser origen y también de ser fundamento de los derechos subjetivos. Y por tanto, vemos cómo se encuentran propiamente los entes sociales, vemos que estos carecen de voluntad y en ese sentido es necesario que el derecho supusiera por medio de una ficción y esa es una voluntad colectiva, ¿no? Entonces aquí vemos que es cómo se materializan pues los derechos y las obligaciones que van a ser distintos de los miembros que las constituyen. Y por tanto, para esta teoría, las personas morales o colectivas no son algo real, sino más bien una ficción legal, porque se debe de tomar un acuerdo en base a todas las voluntades de las personas. Entonces, aquí nos indica que por eso le dan esta distinción o esta nominación dentro de la teoría de la ficción. Pero también existe otra teoría de la personalidad que es la teoría realista. La teoría realista nos dice
que primeramente parten de la teoría de la ficción, donde encuentran una serie de resistencia, sobre todo entre los tratadistas alemanes, ya que se dice que la personalidad no es una creación del derecho y que los entes colectivos existen en la realidad desde antes de que el derecho mismo los reconociera una personalidad, otorgándoles pues las facultades y también imponiéndoles los deberes de carácter jurídico. Para esta teoría, la sociedad existe independientemente de sus miembros y tiene una voluntad colectiva diferente de la de cada uno de sus componentes y también hay intereses colectivos distintos, incluso contrarios muchas veces a los de los miembros considerados de manera particular. Por tanto, se dice que hay que ser un ser real diverso de los individuos y el derecho solo se encuentra y reconoce como personalidad jurídica. Cuando nosotros hablamos pues de esta forma de interacción dentro de esta teoría realista se aboca específicamente a la existencia de los miembros, a la voluntad colectiva y a los elementos que emanan de cada uno de los sujetos. También encontramos otra teoría específicamente dentro de la personalidad, que es la teoría de Francesco Ferrara. Aquí nos dice propiamente que Francesco Ferrara hace la exposición y crítica de las teorías anteriores y nos indica que empieza a distinguir el concepto jurídico de persona del soporte o contenido material y aquí nos indica que él deduce varias consecuencias o conclusiones. Primero, nos indica que la personalidad jurídica es un don de la ley que puede darse o negarse al hombre o a los seres colectivos y es solo una creación de la técnica jurídica sin la cual resulta imposible construir un ordenamiento jurídico. También nos indica dentro de su teoría que la persona deben de comprender dos factores o elementos, que es el sustrato y la personalidad, ya que éstas deben ir de la mano. También nos indica que todo hombre debe ser persona porque el imperativo ético de nuestra cultura así lo exige. Y también indica que las personas colectivas denominadas asociaciones o también instituciones son formadas para conseguir un fin y para ser reconocidas por el orden jurídico como sujetos de derecho. Por tanto, requieren reunir ciertos requisitos, una asociación de hombres, un fin, que tengan un objetivo en particular y que naturalmente constituyan un bien o un objeto lícito, ¿no? En ese sentido, para que pueda seguirse los fines que ésta alcanza. Ahora bien, es importante indicar que al hablar de personas existe una clasificación de las personas. En cuanto a su soporte material, las personas se pueden clasificar en personas físicas, que son las individuales, las naturales o las de existencia visible, y también las de personas colectivas o también conocidas como personas morales o ideales. Cuando hablamos de una persona física, es el individuo como tal, ¿no? Es decir, es el hombre y la mujer como sujetos de derechos y obligaciones. Sin embargo, en ese sentido vemos que no cabe hacer ningún tipo de distinción por razón de raza, credo, ideología, origen étnico, etcétera, ya que por el simple hecho de ser personas se nos considera en ese sentido como una persona física, porque habla de que todos los hombres como seres humanos somos sujetos de derechos y obligaciones, aun cuando la capacidad jurídica puede ser limitada en atención a diversas circunstancias y que estas limitaciones no pueden ser de tal grado que anulen la personalidad. Ahora bien, cuando hablamos de la persona colectiva, también conocida como persona moral o persona ideal, son todos aquellos entes distintos de la persona humana que constituyen sujetos de derechos y obligaciones, es decir, son todos aquellos entes susceptibles de adquirir derechos y obligaciones, pero de manera conjunto colectiva. Aquí vemos que cuando hablamos de las personas colectivas, son todas aquellas que de manera individual lo constituyen las personas físicas, pero para dar nombre a una persona moral o colectiva siempre y cuando cumpla con todos aquellos requisitos que la propia ley les exige y que ahora ya van a responder, pero ahora no como su condición individual, sino por la persona moral que en un momento dado pues están creando, ¿verdad? Encontrando también un instrumento jurídico normativo de manera específica que le va a dar o le va a regir y que en ese sentido pues también vemos que lo vamos a continuar abordando en las subsecuentes cápsulas informativas, así también como en las subsecuentes sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario y que tengan excelente día. Hasta luego.